Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Pamela Herrera de Torres y en el día de hoy les traigo un video muy interesante. Como ya leyeron en el título, son tips o sugerencias de cómo ir o qué hacer el día de la entrevista laboral. Este es un video que me han solicitado muchísimos y en el día de hoy los voy a complacer. Pero antes de iniciar, por favor, no olviden suscribirse al botoncito rojo, activar la campanita para que reciban las notificaciones de cuando suba los videos. Y cuando veas mis videos, no te olvides de regalarme un like, un me gusta. Pues hoy les voy a tratar esos detallitos que son sencillos y sumamente básicos para hacer en la entrevista laboral. Hay que tener en cuenta muchos detalles que son elementales. Y en el día de hoy les voy a tratar 10 puntos a tomar en cuenta. Voy a iniciar con el número 1. Ya después que nos llaman de la entrevista por teléfono, que nos programan la cita para ir a la entrevista laboral, lo primero que debemos de hacer antes de es investigar de la empresa que nos está llamando. Eso es lo primero. Jamás ni nunca debemos ir a una entrevista laboral sin investigar, sin saber a qué empresa vamos a ir. Siempre es bueno investigar la historia, su origen, a qué se dedican. Eso es sumamente importante y esas informaciones son fáciles de conseguir, puesto que la mayoría de las empresas tienen sus páginas y se encuentran informaciones en el internet. Así que ese es el primer punto, investigar la empresa a la que vamos a ir a la entrevista laboral. Bien. Segundo punto, siempre deben de llevar su hoja de vida, su perfil profesional, su resumen profesional o currículum, como ustedes le quieren llamar. Siempre deben de llevarlo y actualizado. ¿Por qué? Aunque los reclutadores puedan ser que tengan su información, nunca está de más llevarlo, puesto que puede suceder cualquier cosa, puede suceder cualquier inconveniente. Y a veces enviamos un currículum y luego de haber enviado ese currículum nosotros hicimos otro curso o nos mudamos, etc. Entonces, por eso siempre debemos llevar a la mano nuestro currículum actualizado a ese día. Ojo con eso. Tercer punto, y muy importante, es la presencia. Cómo debemos de vestir, cómo debemos de ir peinados o maquillados, en el caso de los hombres, bien recortado. Son puntos elementales. En el caso de la mujer, debe de ir bien vestida. Si va con el pelo suelto, debe ser el pelo bien arreglado. Nada de mojadito ni peinados extraños. Un maquillaje tenue, sencillo. Los únicos colores fuertes que están permitidos en el área laboral y también en una entrevista es el rojo y el rosado. En el caso del maquillaje, en los labios, rojo, rosado, igual que en las uñas. Si la llevan pintada, deben de ser colores rojo o rosado, que son los colores que están permitidos. O sea, permitidos en el sentido de la etiqueta, del protocolo, de cómo uno debería de ir a la entrevista. Son los colores ideales. Como siempre les he dicho, para la entrevista laboral, blanco y negro es suficiente. La mujer debe de ir bien maquillada, bien arreglada, nada de maquillaje extravagante, nada de hombros al descubierto, ni escotes. Siempre debe ir, aunque no use chaqueta, puede usar una camisa o una blusa manga larga o manga 3/4, pantalones de tela. Nunca vayan a una entrevista, por más informal que sea la posición, nunca vayan en jean. Siempre trate de ir en pantalón de tela o falda.
es lo recomendable. Zapatos cerrados, colores oscuros como negro, marrón, azul marino. Nada de zapatos con moda ni de nada. Recuerden que van a una entrevista laboral. Es de trabajo. Y deben de ir lo más formal posible o lo más simple. En el caso de los hombres, deben de ir bien recortados. Si tienen barba, por favor, afeitársela, tenerla bien cuidada. Es lo ideal. Con camisas, preferiblemente tanto en el hombre como en la mujer, que sean lisas. Para las entrevistas laborales siempre es mejor un solo color. Nada de camisas o blusas de estampados con cuadros, rosas, dibujos. No, eso no funciona. Colores, un solo color. Colores pasteles o colores oscuros. Nada de colores tampoco tan llamativos. El hombre siempre debe de ir con su pantalón de tela, correa, medias y zapatos formales. Porque hay algunos zapatos que son como un poco informal, que son como para salidas. Entonces, ojo con eso. Eso es muy importante. Y en nuestro país, en República Dominicana, se toma mucho en cuenta la presencia de la persona cuando va a una entrevista laboral. Los accesorios deben de ser sencillos. En el caso de la mujer, unos aretitos pequeños, o si tiene unos aretes, pues un poquito grandecitos. No cargarlos con collares, ni brazaletes o pulseras muy llamativas. Debe de tener un equilibrio. En el caso de los hombres, no ir a las entrevistas con aretes. Y si tiene tatuajes, en nuestro país, lamentablemente, se toman mucho en cuenta estas cosas. Así que, por eso se les solicita que si tienen tatuajes, tratar de cubrirlos, tanto en la entrevista laboral como en cuando ya están contratados. En nuestro país eso se toma mucho en cuenta, lamentablemente, el hecho de que una persona tenga tatuajes o que tenga un color de pelo en específico o un estilo tal vez diferente, no significa que esa persona no vaya a rendir o no vaya a ser buen empleado. Pero en América Latina, especialmente en nuestro país, República Dominicana, ese tipo de cosas se toman en cuenta. Entonces, hay que tener cuidado. Lamentablemente, es lo que vivimos día a día. Y cuando vamos a una entrevista laboral, recuerden que no estamos vendiendo. Y debemos hacer que el reclutador, que la empresa, nos compre. Y esos son detallitos que toman mucho en cuenta. Ojo con esto. Voy para el punto 4. Y quiero hacer énfasis en esto, porque veo a diario la confusión que hay con respecto a este tema. Y es con la puntualidad. La puntualidad es sumamente importante. No solamente para una entrevista laboral, no para todo. Si le dicen a una hora, es lo ideal que usted esté ahí, a la hora que le indicaron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para muchas personas, ser puntual es llegar antes de tiempo. Es verdad. Pero no podemos llegar con tantas horas de anticipación. Es de mala educación llegar muy temprano como llegar muy tarde. Si a usted lo citan a las 10 de la mañana, no puede llegar a las 9 o a las 8:30 de la mañana, por más lejos que usted viva. Si le dicen, si le pautan una hora en específico, es porque a esa hora le pueden atender. Entonces, si nuestra cita es a las 10 de la mañana, lo ideal es llegar 5 a 10 minutos antes. Nunca llegar una hora antes o una hora y media antes, porque es de mala educación. Y para que me puedan entender un poquito mejor, se los digo como reclutadora que soy, en el momento de que tú citas a una persona a X hora, puede ser que uno esté entrevistando a otra persona
o que uno tenga una reunión, o que uno vaya a llegar un poquito más tarde ese día. Pueden suceder muchísimas cosas y por eso uno lo cita a una hora en específica. Entonces, si por ejemplo yo tengo otra entrevista o tengo una reunión, cualquier situación, y esa persona llega una hora y media antes, me va a causar un poquito de estrés o depresión porque ya esa persona está ahí. Además, puede ocupar un espacio innecesario. Entonces, hay que tener cuenta con eso. Si nos dicen a una hora, debemos llegar 5 o 10 minutos antes. No llegar con tanto tiempo. Y tampoco llegar retrasados. Si nos pasa algo en el camino, debemos de llamar e informar lo que nos ha sucedido. Entonces, ojo con la puntualidad. Llegar muy temprano como llegar tarde es de mala educación. Y eso se toma en cuenta. Punto número 5. Cuando llegas al lugar o a la empresa, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es apagar el celular o poner el celular en silencio, puesto que esto no puede interrumpir. ¿Qué debemos hacer también cuando llegamos? Aparte de saludar, ¿verdad? Donde nos reciben, sentarnos, ver cualquier información de la empresa o leer algo. Pero no debemos de estar chateando con el celular o hablando temas con otras personas, temas que no vienen al caso. Recuerden que es un área desconocida y que cualquier cosa que hagamos en ese momento se puede tomar en cuenta en la evaluación. Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar, lo ideal es apagar el celular y quedarnos ahí tranquilitos. Si hay alguna información de la empresa, leerla. Si hay algún periódico, alguna revista, algo. Porque inmediatamente desde que llegamos nos están evaluando. Y estar chateando o estar buscando cosas en el celular, pues se podría tomar en cuenta. Entonces, mejor no. Mejor no. Otro punto. Número 6. Y este es otro punto muy importante. Un tema de debate. Y es cuando llegamos, que tal vez hemos llenado ya la solicitud de empleo y demás, cuando ya entramos donde el reclutador. ¿Debemos nosotros saludar antes de que nos saluden? En mi caso particular, como protocolo, yo siempre doy la bienvenida. Siempre voy a buscar a mi candidato, lo saludo, me presento. No acostumbro a dar la mano, pero obviamente si me dan la mano, pues tengo que responder. Ahora, como candidato, en lo particular, yo no veo ni bien ni mal que el candidato dé la mano. Pero preferiblemente espere, porque recuerde que es una persona totalmente desconocida y es algo laboral, no es algo social. No debemos de estar dando la mano, ni estar dando abrazos, ni estar dando besos al reclutador. Si le dan la mano, pues usted da la mano. Con un buen día o buenas tardes, ¿cómo está usted? Mi nombre es fulano de tal, y así sucesivamente, pues es mejor. Nada de roces físicos, ni abrazos, ni besos. Eso no viene al caso. Cuando también entren a la entrevista, que ya se saludan y demás, espere a que le inviten a sentarse. No se siente así como de una vez desde que llega a la entrevista. Espere a que le inviten a sentarse. Tome asiento, por favor. Y en ese momento, pues usted toma asiento. Punto número 7. ¿Qué les voy a tratar en este punto? Es el lenguaje corporal. Eso hay que cuidar. Nosotros los dominicanos somos muy gestosos. Hablamos mucho con las manos, con los ojos, nos ponemos para aquí, hacemos ruidos y demás. Y eso debemos de controlarlo. Debemos de sentarnos bien, correctamente.
bien erguidos, mirando de frente al entrevistador. Nada de estar sentados así como de lado, tirado, o estar recostándose de algún lugar. No, debemos de sentarnos firmes, erguidos, con actitud, con personalidad y mirar de frente, siempre de frente al entrevistador. Eso da mucho que decir y muestra mucha seguridad. Así que nada de estar recostándose, ni sentándose mal, ni bajándose, ni agachándose. No, todo lo contrario. Debemos estar así, bien paraditos a la hora de la entrevista. Y no hacer gestos. Hay que cuidar los gestos. Toser boca, mirar los ojos, levantar las cejas. Esos gestos no vienen al caso en una entrevista. Así que bien formalito, tratar de estar bien puesto. 8. Miren, nosotros los dominicanos tenemos por costumbre de hablar mucho. Nosotros hablamos mucho y hablamos mucho más de lo que nos solicitan. Y eso es algo que debemos de restringir en las entrevistas laborales. Nosotros debemos de contestar solo y únicamente lo que nos preguntan. Debemos de hablar lo que nos piden. Si no hacen alguna pregunta de personal, si no hacen alguna pregunta laboral, de nuestras experiencias y demás. Un punto importante en esto y que siempre hago énfasis es, cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿por qué salimos de una empresa? A veces hemos salido de una empresa por X o Y razón. En el caso de que haya sido una situación pues no tanto positiva, debemos de contestar por qué salimos de la empresa. Debemos decir la verdad. Ahora bien, ¿por qué les digo que hay que hablar lo necesario y tener cuenta en esto? Debemos decir la verdad, pero también debemos saber decirla. Recuerde que a la hora de la entrevista nosotros nos estamos vendiendo como la mejor opción. Entonces, no es que vamos a esconder la razón por la que salimos de la empresa o si nos sucedió algo en la empresa. Está perfecto decirla si es necesario, pero hay que saberlo decir. Otra cosa importante es, no debemos hablar nunca mal de una empresa. Por cualquier razón que hayamos salido o lo que no haya sucedido en la empresa, jamás debemos hablar mal de una empresa, ni de nuestros compañeros, ni de nuestros líderes. Porque así mismo como hablaste mal de esa empresa, también puedes hablar mal de la empresa que te está contratando. Eso es lo que va a pensar el reclutador. Entonces, las situaciones hay que saberlas manejar y saberlas decir sin ocultar la verdad. Bien, entonces por eso siempre le digo, hay que hablar lo necesario, hablar lo que nos pregunten. A veces hay cosas que son de relevancia y no nos la preguntan, y si no nos la preguntan, pues ¿para qué decirlo? Entonces, cuenta con eso, contestar lo que nos pregunten y manejar las situaciones negativas, porque las positivas pues uno habla mucho. Habla mucho y demás, pero las cosas que no son tan positivas hay que saberlas manejar y cuidar los detalles. Punto número 9. ¿Qué es lo que más debemos hablar en la entrevista laboral? Nuestras experiencias. Nuestra experiencia laboral. Ahí sí nosotros debemos hablar detalladamente qué es lo necesario. Porque al final, esto que importa, esto que más le interesa al reclutador. Ahí sí nosotros podemos hablar todo lo que queramos. Ahí debemos de hablar nuestros logros, lo que logramos en esa experiencia laboral, qué significó para nosotros, qué aportes hicimos, cuáles eran nuestras funciones y demás. Ahí sí debemos detallar cada cosa de las experiencias que nosotros tenemos, porque ese es el enfoque de la entrevista laboral. El entrevistador necesita saber qué sabes hacer, de qué tienes conocimientos, qué puedes aportar a esta nueva empresa. Entonces, en ese punto
es que más debemos hablar y detallar nuestras experiencias laborales, que es el punto importante, el enfoque de la entrevista laboral. Y número 10, para terminar estos tips, y es, como les dije anteriormente, hay que tener cuidado con lo que decimos. En las entrevistas laborales hay temas que no debemos de tocar. Por ejemplo, temas sexuales, temas sociales, como de nuestra vida. Por ejemplo, hablar de discoteca, de bebidas alcohólicas, de cosas que no vienen al caso. Esos son temas que no se tocan. Nada de tocar religión, nada de tocar cosas políticas, ni nada de esos temas no interesan. Otro puntito en ese mismo orden es, por ejemplo, de nuestra vida personal. ¿Qué debemos hablar? Lo que nos pregunten. Si nos preguntan dónde vivimos, a qué se dedica tu pareja, a tus hijos y demás. No debemos de resaltar en una entrevista laboral, por ejemplo, si yo tengo un familiar preso o si yo tengo un familiar que tiene algún vicio o alguna situación. Son cosas que no te suman en una entrevista laboral. Entonces, ojo con esto, esos temas no hay por qué tocarlos en una entrevista laboral. Nada de discoteca, ni de bebidas alcohólicas, temas sexuales, religiosos, políticos. Nada de cosas que te puedan comprometer. Entonces, esos temas no se hablan en la entrevista laboral. Bien, estas son algunas sugerencias, algunos puntos o tips que hay que tomar en cuenta cuando vamos a esa entrevista laboral. Ustedes saben que esos días estamos llenos de nervios porque no sabemos cómo va a ser el reclutador, qué nos van a preguntar y demás. Entonces siempre estamos como ay Dios mío, como nerviosos. Entonces esos puntitos que traté son, ustedes lo vean sencillitos y así como básicos, son muy importantes y dan mucho que decir en la entrevista laboral. Así que yo espero que le haya servido de mucho, que lo tomen en cuenta y que lo pongan en práctica cuando lo llamen para una entrevista laboral. No olviden suscribirse al botoncito rojo, activar la campanita y cuando suban los videos, no te olvides de regalarme un me gusta, un like. Un beso y hasta la próxima. Bye.